un nuevo episodio de Hecho en Churu. Mi nombre es Sharely Cuellar y juntos vamos a conocer un poco más sobre aquellas películas que con el apoyo de los estudios Churubusco lograron cambiar el rostro del cine contemporáneo en México. En esta ocasión vamos a platicar sobre una película muy especial que se llama La Habitación. Me acompaña su productor, Eder Campos. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿A ti? Contento de estar aquí. Muchas gracias, también estamos muy contentos de tenerte. Y me acompaña también Guillermo Granillo, quien es el cinefotógrafo de la película. Hola, ¿qué tal? Esta película abarca 100 años de historia en México. ¿Me pueden contar un poquito sobre la ambición de hacer un proyecto así de grande con 8 directores, 8 historias? Todo parte de un guión que fue escrito por María Diego Hernández. Y siempre desde el guión estaba la propuesta de estas 8 historias dentro de una habitación a lo largo del tiempo, ¿no? Empezaba con el Porfiriato y terminaba en la época actual. Y fue así que Luis Salinas, el otro productor de la película, y yo recibimos el proyecto, lo leímos, nos gustó mucho. Y a partir de eso, o sea, de ver el potencial que tenía, dijimos, nos parece muy interesante que sea algo mucho más específico para que 8 directores puedan como, de acuerdo a su filmografía, de acuerdo a su perfil, los podamos invitar y hacer un equipo en el que básicamente la fórmula del proyecto o el esquema que hicimos es que los 8 directores iban a tener su espacio para poder contar la historia que les tocaba, pero también al final era como un mismo proyecto, ¿no? Que el protagonista era el espacio de la habitación. Y dentro de ese sentido fue que empezamos a armar justo. Al principio había un equipo que se encargó de la historia del 1 al 5. Al final terminaron las últimas 3 historias otro equipo, pero siempre se mantuvo la unidad de lo que era el proyecto en general. Como el hilo narrativo. Sí, justo todas estas historias tienen como el punto en común la habitación, que precisamente es lo que le da título a esta película. Entonces, para que la gente se entere un poquito más de qué va, vamos a ver el tráiler, ¿sí? La casa es de principios de siglo. Doña Ángela. El que sea, no importa. Todos aprietan igual. ¿Cómo te atreves a exhibirte frente a esas criadas así? Otra vez soñé con Mauricio. Él sabía que era peligroso. Otra vez los soldados disparaban y Mauricio caía muerto. Los dos sabían que era peligroso. Yo les dije que no fueran. ¿Por qué te los amarras? Es una muchacha de buena familia, con pie grande. Es la despreciada. Tanto tiempo, doña Ángela, que ya me hice vieja. ¿Está mi mujer aquí? Lo que usted y su mujer tengan no es mi problema. Y sus almas yo creo que todavía andan por aquí. Guadalupe. Guadalupe, ya llegaron. ¿Quiénes son? ¿Quién eres tú? Lo maté. ¡Este no es tu país! Regresamos a Hecho en Churu. En esta ocasión estamos platicando sobre La Habitación con su productor Eder y con Guillermo, su cinefotógrafo. Muchas gracias por seguir con nosotros y me gustaría que me cuenten un poco más sobre cómo fue que ambos llegaron a este proyecto. Sé, Eder, que tú estás también involucrado con Machete, también que me platiques un poquito sobre la manera en la que participan en esta producción. Y Guillermo, pues también saber cómo fue el también coordinarte no solamente con el equipo en cada uno de los bloques, sino también con los directores y la visión que tenían cada uno. Si quieres empezamos contigo, Eder, y ahorita nos pasamos a la otra pregunta. Claro. Bueno, el proyecto llegó porque data el año del 2010, cuando estábamos con Año Bisiesto, Luis y yo,
Y el sonidista de Año Bisiesto se llama Antonio Diego y es el hermano de María Diego. Entonces, cuando fuimos a darle el guión de Año Bisiesto en ese momento, él estaba afuera y nos recibió su hermana. Y justo nos platicó del proyecto y fue de, oye, si les interesa, acaba de terminar, ¿no? Como de pulir un guión, léanlo y seguimos en contacto. Y fue así como llegó a la habitación. O sea, lo leímos, nos maravilló, nos emocionó muchísimo, sobre todo porque es un viaje a través del tiempo, pero es un viaje dentro de un espacio que es el espacio en el que habitamos, ¿no? Que es México, y que son pocas las películas que se enfocan en abordar el pasado de una manera dentro de una ficción, dentro de una cosa casi metafísica, ¿no? Como del cómo es un espacio y también cómo va transformándose el espacio y la gente que lo habita. Y nos maravilló. Y fue así que justo invitamos a 8 directores, ¿no? Que fue una elección muy variada, la verdad. La primera historia la abre Carlos Carrera. La segunda historia es Daniel Jiménez Cacho, que además es su debut, además era su debut como director de cine, porque él ya había dirigido en televisión también y también otras cosas independientemente como actor. El tercer capítulo lo hace Carlos Volado, que se llama La Duerme Vela. El cuarto, Ernesto Contreras. Luego el quinto, Alfonso Pinedo Ochoa. El sexto, Alejandro Valle. El séptimo, Iván Ávila Doñas. Y termina Natalia Beristain. Entonces sí es una combinación muy interesante, ¿no? de directores y de sensibilidades. Y fue así como nos dimos a la labor de, bueno, vamos a invitar a un equipo creativo, ¿no? Como para armar la habitación. Y uno de las grandes aportaciones y aciertos fue Memo Granillo. O sea, era un poco como de hacer un pitch con todos los directores y todos coincidieron con Memo, ¿no? Memo ya había trabajado con algunos, ahorita que nos cuente, pero fue un poco el cómo fue el enlace de empezar a sumar gente al proyecto. Si quieres, cuéntanos también sobre eso, Guillermo, cómo también fue justo el plasmar todos estos ambientes, porque también cambia mucho justo porque cambia de épocas, y cómo fue también el coordinarte con la visión que había para cada uno de los bloques, con el trabajo también, el equipo de arte. Cuéntame un poquito sobre eso. Sobre todo la invitación me cayó muy bien, porque es para un fotógrafo tener época y tener diferentes épocas, te permite muchísimo jugar con la imagen, ¿no? Entonces, creo que esta revisión en el tiempo nos dio la oportunidad tanto al Departamento de Arte como a mí de experimentar, ¿no? De hacer como un laboratorio de imágenes. O sea, estuvo padrísimo porque, bueno, finalmente íbamos avanzando en el tiempo y la caligrafía de cada director pues cambiaba, ¿no? Entonces, al ser en un foro todos juntos, cambiando de épocas, pues fue como muy bonito, ¿no? Es como un trabajo, sobre todo gratificante, te digo, para cualquier fotógrafo. Como dicen, ya había trabajado con algunos de ellos, ¿no? Y para mí siempre ha sido fácil trabajar con directores, ¿no? O sea, generalmente siempre encontramos la manera de narrar las historias en conjunto. O sea, siempre el cine es un trabajo de conjunto. Y sobre todo en esa época, lo comentábamos hace un momento, no estábamos acostumbrados a combinar tantas gentes en un mismo proyecto. Ya hoy con las series de televisión se nos da es muy usual que suceda, que se combinan directores, fotógrafos, etc. Pero en ese momento no, entonces sí fue un poquito difícil, ¿no? O sea, bueno, es como encontrar la línea de trabajo y que hubiera como una línea que no se rompiera, ¿no? Sobre todo en los 5 capítulos que me tocaron a mí, creo que se logra un poquito esta como línea entre uno y otro. Sientes que es la misma película. Y no sientes tanto la mano de los diferentes directores, ¿no? O sea, como que pasa desapercibido el trabajo de atrás de cámaras, que eso para mí es un logro fenomenal. Cuando no se nota que hay diferentes manos y que todo
o sea, como que fluye, ¿no? Sí. Los tres últimos también entran, sí entran. No te puedo hablar mucho de esa experiencia porque no estuve, pero sí estuve como siempre al cuidado de que todo el proyecto fuera hacia el mismo sitio, ¿no? Hablando con el otro director de fotografía, que fue un polaco, se dio una combinación muy, muy bonita porque, bueno, finalmente teníamos una visión de alguien externo a México, hablando de México, ¿no? Entonces, es muy, muy bonito encontrar de repente imágenes que nos pertenecen en los ojos de alguien extranjero, ¿no? Sí. Y la corrección de color se hizo en Polonia. Entonces, la película tiene como una estética un poquito europea. O sea, la verdad es que cuando tú ves la película, ya al final tiene algo de lo que no es aquí usual, ¿no? Entonces, yo encuentro la película muy bella. O sea, y sobre todo, pues, como gran parte del trabajo en conjunto con todos los directores fue hallar esa unidad. Estoy muy contento. Eder, también cuéntame un poquito sobre Machete. Quiero platicar también un poquito sobre Machete Producciones, porque sé que también tienen muchas otras películas mexicanas. Hace rato mencionaste también La Jaula de Oro y cómo se involucran también en la habitación. Era un gran reto, siempre lo fue. Fue la quinta película que produjimos Luis y yo con Machete. Entonces, era la primera película, pero el segundo guión que nos había llegado. Entonces, como que tuvo que pasar La Jaula de Oro. Sí. Tuvo que pasar muchas adversidades como para poder también entender la magnitud de lo que era trabajar con distintos directores, ¿no? Sobre todo porque veníamos más de producir óperas primas, con Michael Rowe, La Jaula de Oro, con Diego Quemada, con Michael Rowe, Año Bisiesto, con Diego Quemada, La Jaula de Oro, y con Lucía Carreras, Nos Somos Papá. Entonces sí fue como, wow, está aquí Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Y sobre todo que era como gente con la que Luis y yo crecimos admirando, y de repente estábamos colaborando con ellos. Entonces era como eso, Carlos Carrera, ¿no? O sea, Carlos Carrera. Y era muy interesante ver el proceso de cada director, ¿no? Desde alguien que hace storyboard, alguien que está muy cercano al cinefotógrafo, alguien que pide específicamente cosas al vestuario. La casa la teníamos, que también nos costó muchísimo trabajo encontrarla, y era como ir a hacer como, ok, este punto de vista, hacer eso, muchísima preparación, ¿no? El cómo recreamos el exterior de la casa, ¿no? También que llevamos el carruaje y los caballos, así tierra en toda, ¿no? Como la cuadra. Fue muy apasionante, y sobre todo eso, creo que son pocos los proyectos que se avientan de una manera, yo me atrevería a decir, aborda de una manera como más experimental la época. Y creo que La Habitación es de su gran virtud, ¿no? Porque no se va a una cosa como ya explorada, sino realmente va abordando, ¿no? Los espacios y siguiendo a los personajes dentro de lo que cada uno representa en un momento específico, porque cada uno de los episodios aborda un momento histórico, ¿no? Una situación que afecta a los que viven ahí. Entonces eso me parece que a todos nos apasionaba mucho, porque además yo siempre, y fue a través de La Habitación, es que creo que cuando uno que tiene como la gran fortuna, ¿no? De hacer cine, realmente sí vives paralelamente las historias de ficción, y cuando haces época es maravilloso, ¿no? Es como tienes el referente de tus abuelos, ¿no? De tus papás, ¿no? Incluso todos, y al final configura un poco ese imaginario de que es súper importante para México no olvidar, y que eso hace que La Habitación se vuelva a ver y la disfrutes. También siento que La Habitación es una película que ahorita tiene mucho más vigencia, ¿no? Como que al final también hemos seguido viviendo momentos y el tiempo no para, ¿no? Y tampoco la velocidad en la que la humanidad sigue, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia. También hubo una particularidad que cuando estrenamos La Habitación, que fue en el 2017, nos tocó septiembre, cuando fue el terremoto del 17. Justo, o sea, fue como, creo que... Y la historia creo que fueron como 4 semanas antes, algo así, y sí nos afectó en el estreno. O
sea, sí, o sea, entrabas a ver la habitación y llegabas al segmento del terremoto y sí era Claro, eso, muy muy fuerte, fuerte. porque son heridas, son emociones, ¿no? Como también el erotismo, ¿no? De Ernesto Contreras con Irene Jacob y Dagobert. También, por ejemplo, eso de apostarle a un cast de personajes, ¿no? Como Dagoberto, que es un gran ejemplo. Irene Jacob estaba contentísima de conocerlo porque era así como, es que me encanta, veo a alguien mexicano, alguien que llena el personaje, ¿no? Que era como veamos como esta variedad, ¿no? De tonos, ¿no? De características y al final eso lo hace muy, sí, legítimo, creo, ¿no? O sea, como que la motivación del proyecto siempre fue muy legítima desde el compromiso con hacer algo histórico, pero a la vez poderlo compartir con la gente. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos compartido un poco más sobre la habitación. Les invito a que se queden conmigo porque todavía tenemos una actividad más para conocer su relación con el cine, así que no se despeguen, seguimos aquí en Hecho en Churu. Regresamos a Hecho en Churu. En esta ocasión estamos platicando con Eder Campos, productor, y con Guillermo Granillo, cinefotógrafo, sobre la habitación. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a tener una pequeña actividad y la intención es conocer un poquito más de cómo se relacionan ustedes con ciertos elementos del cine. Así que si me apoyas, por favor, Guillermo, pasándole 2 cartitas a Eder. Te quedas también tú 2. No las muestren todavía, se van a quedar boca abajo, sin hacer trampa. Ok. Y me van a mostrar la primera cartita. Si quieres tú primero, Eder, la muestras a tu cámara. Mejor Memo. A ver, Memo. Sí, porque le iba a dar más tiempo para pensar, ¿verdad? A ver. Pero la veo, ya la veo. La puedes ver y la muestras a cámara para que sepamos La cuál cámara. es. La cámara. Justo. A ver, ¿a qué te remite o qué anécdota o qué es para ti la cámara? Bueno, para un fotógrafo la cámara creo que es la manera de, el vehículo para poder dibujar tus sueños. Ese es como yo resumiría a la cámara. Qué bonito, ¿no? Porque además en la entrevista también cada intervención súper poética. Entonces, a ver, Eder, si me ayudas con tu cartita. A ver, ¿cuál es? El maquillaje. A ver, ¿a qué te remite el maquillaje o alguna anécdota? El maquillaje, bueno, me remite un poco prostéticos, que bueno, es como parte de una especialización del maquillaje. Claro. En la habitación teníamos un prostético de Kaori Momoi, porque como su personaje era chino, ¿no? De una generación muy antigua, tenía que usar zapatos que le apretaran los pies. Sí, es cierto. Entonces hay muchas tomas en donde tenía una pata falsa, bueno, una pierna falsa. Una pierna falsa. Y se la poníamos, ¿te acuerdas? Eso, y también, que es un detalle que no se refleja tanto en la película, pero en la historia, el personaje de Hilario, que es Cristian Ferrer, en la primera historia se supone que tiene el antecedente que le cortan los dedos, que Mauricio García Lozano, ¿no? Como el dueño de la casa, le corta los dedos por haber tomado dinero, ¿no? Como en ese acto de castigo. Y también era como una cosa que tenía que tener Dagoberto Gama todo el tiempo, ¿no? Incluso como en las escenas de eróticas con Irene, era como la manita. Entonces, siento que el maquillaje siempre es algo que uno no siente, ¿no? En la caracterización, en todo ese trabajo impresionante de transformación de un actor. Y hay muchas anécdotas ahí. Además, como que siempre es el espacio donde los actores se relajan y también es muy terapéutico, creo. Sí, yo creo que sí. También confirmo. A ver, Guillermo, la segunda cartita. El público. A ver. Creo que todo nuestro trabajo, Sí. o sea, todo lo que hacemos en el cine es para el público. llegar ahí. O sea, es para poder crear en el espectador emociones, ¿no? Y creo que esa es como la conexión básica que hay que establecer, aparte de reflexión y de información, ¿no? Yo creo que es más que nada emociones, ¿no? Entonces creo que es súper importante tener siempre en cuenta
a quién le estamos diciendo las cosas, ¿no? Entonces, además, sin el público no existiría nada de esto, ¿no? Claro. Sí. Creo que es como un toma y daca súper fuerte, ¿no? Y aunque estamos lejos, no es como en el teatro que el actor está inmediatamente con el público, sino aquí estamos bastante lejos. A mí siempre me ha maravillado ver mi trabajo adentro de una sala de cine, por las emociones que el público tiene al ver lo que hicimos, Sí, ¿no? todo lo que implicó, ¿no? En la pantalla. Claro. Y es súper importante. Sí, sin duda. Mm. Sí. Sí. A ver, Eder, la última carta. Es que no sé si no, que está maquillaje. Ok. El vestuario. El vestuario, muy de la Te mano. tocó mucho departamento de arte ahí. Bueno, es que tengo que hablar de la habitación. Sí, porque además, o sea, 100 María Estela años. Fernández, que es la diseñadora de vestuario, son 2 personas las que crearon el vestuario. María Estela estuvo desde siempre en la habitación. Yo me acuerdo que dentro de las personas que admiraba era María Estela, en donde leyó el guión y yo, oye, Luis y yo así de, oye, tenemos este proyecto y tal. Y María Estela siempre, lo que me gustó mucho, ¿no? de esa primera interacción es que es una mujer tan apasionada con su trabajo y que justo en México no hay como esa especialidad de vestuario en cine, ¿no? Específicamente. Pero ella justo dice que realmente, o sea, no necesitas el gran presupuesto si tienes una buena historia que contar y si tienes un vestuario que te puede ayudar a narrar cómo el vestuario también viaja en el tiempo. Claro. Y eso me pareció hermoso. Era como, Sí. como encontrar a alguien que además eso lo viera tal cual no es solo, ¿no?, como lo que puede decir el vestuario, sino lo que realmente el vestuario aporta al cine. Y fue maravilloso. O sea, ese primer encuentro es como la primera memoria que tengo. Y vean el vestuario de la habitación justo con Gabriela Diaque, que uso los últimos 3 bloques, los últimos 3 episodios. Pero es un vestuario muy, muy hermoso. Y justo el que es muy hermoso es el del Porfiriato, ¿no? Ese vestido que usa Paulette Hernández, Sí. ¿no? O sea, como todo ese Los esplendor, tocados toda de esa, pluma, ¿no? Como sí. abundancia. También el vestuario de Kaori Momoy, ¿no? O sea, como todo este mundo, meterte en esas texturas, en esos colores. Claro. En fin, me parece que el vestuario es padrísimo y que justo como que hay que arriesgarse más, ¿no? Sí. Al vestuario. Creo que de repente uno se va como a lugares muy comunes y el vestuario te puede también alterar mucho en lo que ves en pantalla. Sí, pues muchísimas gracias a ambos porque justo es una película, 100 años de historia en México, 8 historias distintas y justo haberlo logrado de esta manera me parece súper admirable. Muchísimas gracias también por habernos compartido el proceso detrás de. Y pues nada, con esto cerramos Hecho en Churu. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio de Hecho en Churu.